Imagina por un momento esta escena. Tienes el rosario entre tus dedos, pasas cuenta por cuenta repitiendo las Ave Marías como si fueras un autómata. Tus labios se mueven, pero tu corazón está en otro lugar. Tu mente divaga entre las deudas que pesan, los conflictos del día, o una notificación que acaba de sonar en tu celular. Terminas la última cuenta, suspiras con alivio y piensas: cumplí, ya hice mi parte con Dios. Y sigues con tu día. Pero, hazte esta pregunta: ¿realmente fue una oración? ¿O solo fueron palabras vacías que no llegaron al cielo? Santa Teresa de Jesús, esa gran doctora de la Iglesia que penetró los abismos del alma y tocó el fuego del amor divino, nos dejó advertencias luminosas y serias sobre cómo no debemos usar el rosario. Y hoy quiero compartirte algo que quizás te sacuda. Rezar mal el rosario no solo es inútil, puede incluso dañarnos espiritualmente, dándonos una falsa sensación de estar bien con Dios, cuando en realidad estamos lejos. Quiero que caminemos juntos en esta reflexión, a la luz de los consejos de Santa Teresa, para reconocer los errores más comunes al rezar el rosario. Ella, con su experiencia mística y su lucidez espiritual, nos diría con firmeza: así no se reza. Tal vez te sorprendas. Tal vez descubras que tú también has caído en alguna de estas trampas silenciosas. Pero al final de este camino, tendrás en tus manos una verdad poderosa, como hacer de cada cuenta del rosario una chispa viva de amor que sube hasta el cielo y toca el corazón de Jesús y de María. Si deseas esto para tu alma, escribe en los comentarios: quiero rezar con amor. Santa Teresa no fue una santa cualquiera. Ella vivió éxtasis celestiales, recibió visiones del cielo y escuchó la voz misma del Señor. Pero también conocía con claridad las artimañas del enemigo, las trampas del ego y la superficialidad que apagan la vida de oración. Cuando hablaba de oración, no era teoría, era testimonio, fuego, experiencia. Sus advertencias sobre las oraciones vocales, como el rosario, resuenan hoy con más fuerza que nunca. ¿Sabes por qué? Porque muchos católicos creen que están haciendo algo bueno simplemente por rezar el rosario, sin darse cuenta de que, a veces, lo hacen de una forma que apaga el alma. Transforman una oración poderosísima en un hábito vacío. O peor aún, en una ilusión espiritual que los duerme, creyendo que están bien con Dios cuando no lo están. Por eso hoy quiero revelarte 5 errores que, sin duda, Santa Teresa identificaría de inmediato. 5 errores que muchos cometemos sin saberlo. Y también quiero entregarte los consejos que ella misma nos daría para encender el corazón en cada misterio, en cada Ave María. Porque, créeme, cuando el rosario se reza con fe, humildad y amor verdadero, se convierte en un arma espiritual de poder inmenso. Puede romper cadenas, derribar muros, abrir puertas, sanar heridas y traer la paz que solo Dios puede dar. Pero cuando se reza mal, no solo pierde su fuerza, sino que puede llevarnos a una peligrosa tibieza espiritual. ¿Estás dispuesto a examinar tu forma de rezar y transformarla para que tu rosario toque el cielo? Entonces quédate conmigo en esta travesía interior que puede renovar tu vida de oración para siempre. Y comenzamos con el primer error, quizás el más extendido y peligroso: usar el rosario como si fuera un amuleto. Sí, así como lo oyes. ¿Cuántas personas lo cuelgan en el retrovisor del coche, lo llevan en el cuello o en la bolsa, no como un signo de fe viva, sino como un talismán de buena suerte, un escudo mágico contra desgracias? Santa Teresa fue contundente. Cuando lo sagrado se convierte en superstición, dejamos de mirar a Dios para mirar los objetos. Santa Teresa lo diría con claridad y firmeza: no basta con tener el rosario entre las manos. Es necesario tener la fe viva y la conversión en lo más profundo del corazón. ¿De qué sirve llevarlo colgado del cuello o del retrovisor si el alma vive alejada de Dios? ¿De qué sirve empuñarlo como un escudo, si no hay ni siquiera el deseo sincero de vivir en estado de gracia, lejos del pecado mortal? El rosario no es un talismán. No es un objeto mágico. Es un instrumento sagrado, una cuerda de amor que nos eleva al cielo. Es una escuela de contemplación, donde aprendemos a mirar la vida de Cristo con los ojos de María. Es una cadena bendita que une nuestro corazón con los misterios de la salvación. Cuando lo tratamos como un amuleto, caemos, como diría Santa Teresa, en una devoción aparente. Nos sentimos protegidos. Nos sentimos buenos católicos. Nos sentimos tranquilos. Pero esa tranquilidad es frágil, ilusoria, y muchas veces nos aleja del verdadero encuentro con Dios, porque es una espiritualidad sin raíz, sin amor, sin conversión.
No me malinterpretes. No estoy diciendo que sea incorrecto llevar el rosario contigo. Al contrario, es hermoso. Es un testimonio visible de fe. Pero debe ser un signo que nos invita a orar, no un objeto del que dependemos como si tuviera poderes mágicos. Todo está en la actitud del corazón. Cuando lo llevas como símbolo de fe, te recuerda que eres hijo de María, que estás llamado a orar, a vivir los misterios que en él se meditan. Pero cuando lo llevas como un amuleto, crees que basta su presencia material, sin necesidad de abrir tu alma, sin necesidad de arrodillarte, sin necesidad de amar. Santa Teresa nos advertiría sin rodeos. El rosario debe ser una invitación constante a la oración y a la transformación interior, no un reemplazo de la verdadera vida espiritual. Así que la próxima vez que tomes tu rosario entre las manos, pregúntate con honestidad: ¿lo estoy usando como un puente hacia Dios o como un escudo que me da una falsa tranquilidad? ¿Es mi oración un acto de amor o simplemente un gesto vacío que me deja igual? ¿Has caído en este error? ¿Alguna vez llevaste el rosario más como protección externa que como instrumento de comunión con Dios? No te culpes, pero despierta. Porque este es solo el primer error. Hay otro aún más común, más sutil, y sin embargo profundamente peligroso. El segundo error, que Santa Teresa combatiría con todo el ardor de su alma, es rezar sin atención y sin afecto. Y, sin duda, es el más extendido. Santa Teresa, maestra de la oración, alzaba su voz contra esta práctica superficial. Para ella, la oración no es repetir mucho, sino amar mucho. No es hablar mucho lo que agrada a Dios, decía, sino amar con sinceridad. Las palabras son solo el canal. El amor es lo que toca el corazón del Padre. ¿Te ha pasado? Comienzas el rosario, tus labios pronuncian las Ave Marías, pero tu mente se escapa. Empiezas a pensar en los problemas del trabajo, en lo que vas a cocinar, en esa conversación que te hirió, en lo que aún tienes que hacer hoy. Y cuando te das cuenta, terminaste todo un misterio, sin haber estado presente en ninguna palabra. Es como si hubieras entrado en un piloto automático espiritual. Santa Teresa nos advertiría con fuerza. Así, la oración no es más que ruido. Palabras que no llegan. Rezos sin alma. Y eso no agrada a Dios. Imagina que estás hablando con tu mejor amigo, y mientras él te abre su corazón, tú estás mirando el celular, pensando en 1000 cosas, respondiendo con monosílabos distraídos. ¿Cómo se sentiría tu amigo? ¿Dirías que fue una conversación verdadera? Con Dios pasa lo mismo. Cuando rezas el rosario sin atención, sin amor, sin recogimiento interior, no estás realmente en diálogo con el Señor. Tus labios se mueven, sí, pero tu alma está lejos. Y lo más peligroso es que, al final, te sientes tranquilo porque cumpliste tu oración del día. Pero Santa Teresa nos confrontaría con ternura y verdad. No cumpliste nada. Solo hiciste ruido. ¿Y sabes cuál es el verdadero camino para salir de estos errores? Rezar con el corazón, no solo con los labios. Cuando tomes el rosario, haz pausas. Respira. Entra en silencio. Antes de cada decena, detente un momento y contempla el misterio. Cierra los ojos. Mira la escena del Evangelio con el alma. Ve a la Virgen. Ve a Jesús. Y ofrece cada Ave María como una rosa fresca, con ternura, diciendo: por ti, mi Jesús, por ti, mi Madre. No importa si rezas despacio. No importa si tardas más de lo habitual. Lo que importa es que estés realmente presente. Que tu alma esté despierta. Que tu oración suba con el perfume del amor hacia el cielo. Santa Teresa nos lo diría sin rodeos. Una sola Ave María rezada con amor vale más que 100 recitadas sin atención. ¿Te ha pasado? ¿Has terminado el rosario y ni siquiera recuerdas qué misterio meditaste? ¿Has rezado con los labios mientras tu mente recorría 1000 caminos? Eso no es rezar. Es murmurar palabras que no tocan el cielo ni transforman el alma. Y ahora, escúchame bien, porque hay otro error que convierte el rosario en algo casi comercial, casi materialista. El tercer error, que Santa Teresa identificaría de inmediato, es usar el rosario solo para pedir cosas. ¿Te ha pasado? Tomas el rosario solo cuando estás desesperado. Voy a rezar porque necesito trabajo. Voy a rezar porque quiero pareja. Voy a rezar porque tengo miedo de enfermarme.
Voy a rezar porque no tengo dinero. Y sin darte cuenta, transformas el rosario en una moneda de cambio, como si pudieras hacer un trato con Dios. Señor, yo te doy estas oraciones, y tú me das lo que necesito. Sí, es bueno pedir. Jesús mismo dijo: pedid y se os dará. Pero Santa Teresa nos recuerda que el rosario no es un contrato. Es un acto de amor. Es adoración. Es entrega. Es contemplación. El rosario está hecho para unirnos al corazón de Cristo y de María, para contemplar sus pasos, para entrar en el misterio del plan divino. Las súplicas vendrán como fruto natural de ese amor. Santa Teresa nos enseña que el centro de la vida espiritual no es obtener lo que queremos, sino abrazar la voluntad de Dios. Cuando usas el rosario solo para conseguir algo, estás poniendo tu voluntad por encima de la suya. Y eso, aunque parezca oración, es una forma disfrazada de egoísmo espiritual. ¿Ves la diferencia? Una cosa es decir: Señor, ayúdame, confío en ti, si es tu voluntad. Y otra muy distinta es decir, aunque no lo digas en voz alta: aquí están mis oraciones. Ahora, dame lo que te pedí. La primera es humilde, confiada, amorosa. La segunda es exigente, cerrada, interesada. Santa Teresa nos enseñaría a rezar así: Señor, si lo que te pido está en tu santa voluntad, concédemelo. Pero si no, dame la gracia de aceptar, de confiar, de amarte por encima de todo. Porque cuando rezas con desapego, con abandono confiado, Dios muchas veces te da más de lo que pedías. Porque Él conoce tu alma mejor que tú mismo. ¿Has tomado el rosario solo en momentos de desesperación? ¿Has intentado negociar con Dios usando tus oraciones? Escribe en los comentarios: quiero buscar su voluntad. Si hoy decides aprender a rezar con un corazón libre, confiado y lleno de amor. Y ahora presta atención, porque vamos a hablar del error más grave de todos, el que puede dañar profundamente tu alma. El cuarto error, y el más delicado, es rezar el rosario sin estar en estado de gracia. Este sí es peligroso. Santa Teresa lo decía con insistencia: la oración es como el fuego que enciende el corazón. Pero si la leña está mojada, es decir, si el alma está empapada de pecado, el fuego no prende. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que rezar el rosario mientras se vive en pecado mortal, sin propósito de confesarse, sin arrepentimiento sincero, es como intentar tener una conversación íntima con Dios mientras el corazón está cerrado para Él. Imagina esto: has ofendido gravemente a tu padre. Lo heriste con tus palabras, lo humillaste. Al día siguiente, sin haber pedido perdón, te acercas a Él y empiezas a hablar como si nada. ¿Crees que esa sería una conversación real, profunda, sanadora? Con Dios pasa lo mismo. Cuando rezas el rosario en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin propósito de conversión, estás hablando a un corazón que tú mismo has cerrado. Y eso no solo entristece a Dios, puede adormecer tu conciencia. Y eso es aún más peligroso. Ahora escúchame con atención, porque esto es muy importante. No significa que debas dejar de rezar cuando caes en pecado. Todo lo contrario. Justamente cuando has caído, cuando te sientes sucio, indigno, lejos, es cuando más debes tomar el rosario con humildad y decir: Señor, ten piedad de mí. Pero también es cierto que no basta con rezar por costumbre o por miedo, sino con el deseo sincero de levantarse, de cambiar de vida, de volver a Dios con todo el corazón. Santa Teresa nos advertiría con sabiduría de madre y maestra: el rosario no es para engañar a la conciencia, sino para purificarla. No es para tapar la culpa, sino para despertar el arrepentimiento. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos, sin saberlo, usan el rosario como una especie de pago por sus pecados. Piensan: he caído, he pecado, pero si rezo el rosario, Dios me perdonará. Pero no funciona así. Dios no quiere una compensación, quiere conversión. El rosario no reemplaza la confesión. El rosario no es una penitencia que tú te impones para calmar la culpa. El rosario debe brotar de un corazón que anhela reconciliarse con Dios, que busca vivir en su gracia. Si estás en pecado mortal, lo primero que debes hacer es arrepentirte sinceramente y acudir al sacramento de la reconciliación lo antes posible. Después de eso, tu rosario se elevará como incienso puro al cielo. Pero si rezas para acallar la culpa,
para no pensar en el pecado, estás usando esta oración sagrada como una venda espiritual. Y eso, según Santa Teresa, es peligroso, porque te da una falsa paz, una tranquilidad que no viene de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez rezaste el rosario solo para compensar un pecado, sin verdadero arrepentimiento? No te juzgues, pero despierta. Porque la oración no debe ser refugio de los tibios, sino hoguera para los que quieren arder de amor y ser transformados. Y ahora llegamos al último error, ese que ha desanimado a tantos fieles y ha robado el rosario de muchas manos. El quinto error que Santa Teresa señalaría con ternura, pero con firmeza, es abandonar el rosario por causa de las distracciones o de la sequedad espiritual. ¿Has escuchado a alguien decir o te lo has dicho tú mismo? Me distraigo tanto al rezar que mejor ni lo intento. No siento nada cuando rezo. Creo que Dios no me escucha. Mi mente se va por todos lados. Tal vez no sirvo para la oración. ¡Qué error tan grande! Santa Teresa sonreiría dulcemente y te diría: la perseverancia en la oración vale más que la consolación que puedas sentir. Con Dios pasa lo mismo. Cuando rezas el rosario sin atención, sin amor, sin recogimiento interior, no estás realmente en diálogo con el Señor. Tus labios se mueven, sí, pero tu alma está lejos. Y lo más peligroso es que, al final, te sientes tranquilo porque cumpliste tu oración del día. Pero Santa Teresa nos confrontaría con ternura y verdad. No cumpliste nada. Solo hiciste ruido. ¿Y sabes cuál es el verdadero camino para salir de estos errores? Rezar con el corazón, no solo con los labios. Cuando tomes el rosario, haz pausas. Respira. Entra en silencio. Antes de cada decena, detente un momento y contempla el misterio. Cierra los ojos. Mira la escena del Evangelio con el alma. Ve a la Virgen. Ve a Jesús. Y ofrece cada Ave María como una rosa fresca, con ternura, diciendo: por ti, mi Jesús, por ti, mi Madre. No importa si rezas despacio. No importa si tardas más de lo habitual. Lo que importa es que estés realmente presente. Que tu alma esté despierta. Que tu oración suba con el perfume del amor hacia el cielo. Santa Teresa nos lo diría sin rodeos. Una sola Ave María rezada con amor vale más que 100 recitadas sin atención. ¿Te ha pasado? ¿Has terminado el rosario y ni siquiera recuerdas qué misterio meditaste? ¿Has rezado con los labios mientras tu mente recorría 1000 caminos? Eso no es rezar. Es murmurar palabras que no tocan el cielo ni transforman el alma. Y ahora, escúchame bien. Porque hay otro error que convierte el rosario en algo casi comercial, casi materialista. El tercer error, que Santa Teresa identificaría de inmediato, es usar el rosario solo para pedir cosas. ¿Te ha pasado? Tomas el rosario solo cuando estás desesperado. Voy a rezar porque necesito trabajo. Voy a rezar porque quiero pareja. Voy a rezar porque tengo miedo de enfermarme. Voy a rezar porque no tengo dinero. Y sin darte cuenta, transformas el rosario en una moneda de cambio, como si pudieras hacer un trato con Dios. Señor, yo te doy estas oraciones, y tú me das lo que necesito. Sí, es bueno pedir. Jesús mismo dijo: pedid y se os dará. Pero Santa Teresa nos recuerda que el rosario no es un contrato. Es un acto de amor. Es adoración. Es entrega. Es contemplación. El rosario está hecho para unirnos al corazón de Cristo y de María, para contemplar sus pasos, para entrar en el misterio del plan divino. Las súplicas vendrán como fruto natural de ese amor. Santa Teresa nos enseña que el centro de la vida espiritual no es obtener lo que queremos, sino abrazar la voluntad de Dios. Cuando usas el rosario solo para conseguir algo, estás poniendo tu voluntad por encima de la suya. Y eso, aunque parezca oración, es una forma disfrazada de egoísmo espiritual. ¿Ves la diferencia? Una cosa es decir: Señor, ayúdame, confío en ti, si es tu voluntad. Y otra muy distinta es decir, aunque no lo digas en voz alta: aquí están mis oraciones. Ahora, dame lo que te pedí. La primera es humilde, confiada, amorosa. La segunda es exigente, cerrada, interesada. Santa Teresa nos enseñaría a rezar así: Señor, si lo que te pido está en tu santa voluntad,
concédemelo. Pero si no, dame la gracia de aceptar, de confiar, de amarte por encima de todo. Porque cuando rezas con desapego, con abandono confiado, Dios muchas veces te da más de lo que pedías. Porque Él conoce tu alma mejor que tú mismo. ¿Has tomado el rosario solo en momentos de desesperación? ¿Has intentado negociar con Dios usando tus oraciones? Escribe en los comentarios: quiero buscar su voluntad. Si hoy decides aprender a rezar con un corazón libre, confiado y lleno de amor. Y ahora presta atención, porque vamos a hablar del error más grave de todos. El que puede dañar profundamente tu alma. El cuarto error, y el más delicado, es rezar el rosario sin estar en estado de gracia. Este sí es peligroso. Santa Teresa lo decía con insistencia. La oración es como el fuego que enciende el corazón. Pero si la leña está mojada, es decir, si el alma está empapada de pecado, el fuego no prende. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que rezar el rosario mientras se vive en pecado mortal, sin propósito de confesarse, sin arrepentimiento sincero, es como intentar tener una conversación íntima con Dios mientras el corazón está cerrado para Él. Imagina esto: has ofendido gravemente a tu padre. Lo heriste con tus palabras, lo humillaste. Al día siguiente, sin haber pedido perdón, te acercas a Él y empiezas a hablar como si nada. ¿Crees que esa sería una conversación real, profunda, sanadora? Con Dios pasa lo mismo. Cuando rezas el rosario en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin propósito de conversión, estás hablando a un corazón que tú mismo has cerrado. Y eso no solo entristece a Dios, puede adormecer tu conciencia. Y eso es aún más peligroso. Ahora escúchame con atención, porque esto es muy importante. No significa que debas dejar de rezar cuando caes en pecado. Todo lo contrario. Justamente cuando has caído, cuando te sientes sucio, indigno, lejos, es cuando más debes tomar el rosario con humildad y decir: Señor, ten piedad de mí. Pero también es cierto que no basta con rezar por costumbre o por miedo, sino con el deseo sincero de levantarse, de cambiar de vida, de volver a Dios con todo el corazón. Santa Teresa nos advertiría con sabiduría de madre y maestra: el rosario no es para engañar a la conciencia, sino para purificarla. No es para tapar la culpa, sino para despertar el arrepentimiento. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos, sin saberlo, usan el rosario como una especie de pago por sus pecados. Piensan: he caído, he pecado, pero si rezo el rosario, Dios me perdonará. Pero no funciona así. Dios no quiere una compensación, quiere conversión. El rosario no reemplaza la confesión. El rosario no es una penitencia que tú te impones para calmar la culpa. El rosario debe brotar de un corazón que anhela reconciliarse con Dios, que busca vivir en su gracia. Si estás en pecado mortal, lo primero que debes hacer es arrepentirte sinceramente y acudir al sacramento de la reconciliación lo antes posible. Después de eso, tu rosario se elevará como incienso puro al cielo. Pero si rezas para acallar la culpa, para no pensar en el pecado, estás usando esta oración sagrada como una venda espiritual. Y eso, según Santa Teresa, es peligroso, porque te da una falsa paz, una tranquilidad que no viene de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez rezaste el rosario solo para compensar un pecado, sin verdadero arrepentimiento? No te juzgues, pero despierta. Porque la oración no debe ser refugio de los tibios, sino hoguera para los que quieren arder de amor y ser transformados. Y ahora llegamos al último error, ese que ha desanimado a tantos fieles y ha robado el rosario de muchas manos. El quinto error que Santa Teresa señalaría con ternura, pero con firmeza, es abandonar el rosario por causa de las distracciones o de la sequedad espiritual. ¿Has escuchado a alguien decir o te lo has dicho tú mismo? Me distraigo tanto al rezar que mejor ni lo intento. No siento nada cuando rezo. Creo que Dios no me escucha. Mi mente se va por todos lados. Tal vez no sirvo para la oración. ¡Qué error tan grande! Santa Teresa sonreiría dulcemente y te diría: la perseverancia en la oración vale más que la consolación que puedas sentir.